Recording in progress. Vale. ¿Aún no? Ahora sí. Hola, hola. Buenas tardes, Encarna. Raúl Baselga. Buenas tardes, Encarna Martínez. Nada, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Pinceladas de Luz. Gracias a todos los que nos seguís y a todas las que nos seguís. Y para quien nunca nos haya oído, pues este es un programa que hacemos dos amigos que se conocieron un día hace ya unos cuantos años y debatimos temas que tenemos puestos y lo hacemos de manera improvisada, ¿vale? Normalmente son 7 temas que se tiran al aire, se coge uno, bueno, cojo uno y sobre ese hablamos. Es una pincelada para que luego ya cada uno pues recoja lo que le acomode y bueno, interprete o amplíe lo que quiera. Tenemos temas de otras sesiones, uno es el bloqueos, otro es el control, otro es la música, el descanso, la amistad, la vulnerabilidad, y hoy vamos a meter un tema que ya en los 28 programas que llevamos hechos ha salido de alguna manera, nos ha hecho hablar sobre él, que es la felicidad. Así que hoy con letras grandes lo vamos a incluir. Y también invitar a quien desee proponer algún tema, pues que estamos abiertos a, como ya ha ocurrido, pues que alguien nos diga, oye, pues hablar de este tema o de este otro, y lo incluimos, y el azar te encarna, que lo tira para arriba y luego recoge uno así a vuela mano, pues hace que sea el tema que toque. Tengo aquí los 7 temas, para quien nos veis en Facebook pues se ve, y para quien nos oís en Spotify no se ve, pero ya pues os digo yo que sí que es así. Pues bueno, ya los tienen ambas manos y lo va a lanzar para arriba. Lo voy a lanzar para arriba y a ver si cojo uno. Venga, 1, 2 y 3. Bueno. Ahora ¡Ole! Sí que se engancha uno. Sí, enganchado control. Así que hablaremos sobre el control. Pues suelta el control. Venga. Muy bien, has dicho soltar, sería un poco, claro, ¿no? La contrapartida del control. Porque aquí nadie somos controladores, ¿verdad? Nadie. No nos gusta que nos digan, eres una controladora, eres un controlador, pero lo cierto es que nuestra vida la basamos en ese control, muchas veces disfrazado por el interés. Es que es el interés y que es el control, sobre todo con respecto a otras personas, ¿no? Que están en nuestras vidas, incluso hacia nosotros mismos también, porque a veces somos muy controladores con las cosas que hacemos según nuestros valores y según nuestros juicios. Entonces, entre controlar y soltar, pues hay un espacio muy grande, y desde luego ir hacia el soltar es una liberación. Yo que lo he sentido. Eso no quiere decir que en determinados aspectos de mi vida siga siendo una controladora y esté en el camino de realmente soltar cada vez más. Pero me tengo que reconocer como controladora para poder darme cuenta y sentir que soltando pues soy cada vez más libre. Yo y las personas que estén a mi lado. Ahí lo dejo. Muy bien. El control, al igual que las expectativas, para mí son dos de las grandes mentiras que nos contamos y de las grandes... no me sale la palabra. Son dos creadores de frustración, control y expectativas. Normalmente van unidos de la mano. O sea, yo conozco personas que en su cabeza tienen el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, y lo tienen todo estructurado en su cabeza. Luego, cuando llega la situación, claro, en ningún momento se les da la opción de que el plan A se ejecute, el plan B pueda pasar, el plan C llegue, y es totalmente diferente, con lo cual se produce siempre frustración. Y cuando intentamos controlar situaciones, sobre todo situaciones, pero vidas, o sea, ejercer el control sobre un hijo, sobre un hermano, sobre alguien que queremos, ¿no? O sobre, como tú bien has dicho, sobre nosotros mismos, eso nos va a matar, nos va a generar frustración a largo plazo, porque nunca se va a producir tal y como, por muy claro que lo tengamos,
por muy controlado que queramos tenerlo, nunca se va a dar como nosotros nos hemos imaginado. Ninguna situación. ¿Por qué? Pues porque manejamos muchas variables. Y el control nos tiene siempre atrapados en la mente, sobre todo, porque el control siempre obedece a la mente, a ideas mentales, aquí dentro, que se cuece aquí dentro. Y eso nos hace mucho daño. Y luego siempre nos fastidia las experiencias, porque como he dicho al principio, como va unido a las expectativas, pues el control genera unas expectativas que luego no se producen. Y entonces parece que la experiencia no sale como yo quería que saliera. Suelta el control. Si sueltas el control, soltarás las expectativas, que es la parte mental del control. Y en ese momento tus experiencias pasarán a ser mucho más, sobre todo, refrescantes. Te dejarás sorprender por la vida y eso siempre es bonito, aun cuando lo que ocurre es desagradable. Muchas veces con amigos y tal decimos, bueno, ha pasado esto, qué putada, disfrútalo. Y parece que el disfrútalo no tenga que ir acompañado cuando la situación es contraria, ¿no? O entendemos que es mala. Bueno, la experiencia es experiencia. Disfrútala siempre. Date el permiso para soltar el control de esa experiencia. Y verás qué bonito, de verdad. Sin expectativas. Te acercas a una reunión, vas a una cena de amigos, no te hagas expectativas. No, pero si me dice esto, le diré esto otro. Y si me dice, y si esto va por aquí, no, suelta, deja que fluya. Y déjate ser libre de disfrutar la experiencia como en ese momento tu mismo yo te lo diga. No vale de nada. Pero aún así, todos en buena medida, yo el primero, en muchas situaciones hemos creído tener el control, y lo entrecomillo porque nunca es verdad, pero hemos creído tener el control y hemos creído que era hasta bueno tener el control. Cuando, bueno, pues la vida siempre nos va dejando en nuestro sitio y nos va procurando que nos demos cuenta que no es bueno intentar tener el control y que no es bueno generar expectativas sobre situaciones que puedan venir, porque al final nos llevan a la frustración, nos llevan de camino a la frustración. Yo diría que el control es como llevar una mochila y ponértela delante cargada de muchas piedras. Al final lo que hace es que te encorves. En el momento que las sueltas, a veces no es fácil soltar todas las piedras de golpe, pero conforme las vas tirando, ¿vale? Vas recuperando tu postura de persona erguida. Y sería un poco eso. Sí, la metáfora es clavada. Sí, y muchas veces en el mundo en el que vivimos, de la tecnología, el hecho del móvil, yo el otro día leía también sobre adolescencia, ¿no? Cuando los hijos te bloquean, etcétera, etcétera. Es verdad que los que hemos vivido en otra generación donde no había móviles, pues nuestros padres tenían que confiar en que todo iba a ir bien. Íbamos igualmente a las discotecas, era de noche en un momento dado, había gente a lo mejor en un momento dado que podía ser peligrosa, pero ellos confiaban. Aquí en el momento que no me contestan, que han mirado el mensaje y no me han contestado, que llevan una hora sin coger el móvil, ¿sabes? Es como que entramos en pánico y ya casi que llamamos a la policía, a la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Le decimos, ¿y por qué no me lo has contado? ¿Y por qué no me has dicho? ¿Me podías haber dicho? O sea, estamos tan ahí, por una parte, gracias a la tecnología y por otra parte, desgraciadamente, por la tecnología. Ahora mismo un chaval de 15 años es que su padre sabe, en teoría, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Con quién va? Ahora, ellos tienen luego, claro, sus historias para salir de ese control. Porque si tú quieres que yo esté en el McDonald's, pues yo dejo a un amiguete que está en el McDonald's el móvil, pero yo me voy a hacer otra historia, ¿vale? Entonces también el soltar y el decir, ostras, es verdad, es que mis padres o es que mis abuelos no vivían eso, no tenían que contarle exactamente con quién estaban, cuándo estaban, a qué hora estaban, con quién. No. Entonces, muchas veces es verdad que los hijos nos bloquean en las redes porque realmente ellos quieren contar su historia, pero a lo mejor no te la quieren contar a ti, pero eso es ley de vida.
no le contamos a los padres en principio todo lo que hacemos. Y luego hay una particularidad. Con lo de las redes sociales entramos en varias movidas que eso darían para otro tema. Pero rápidamente, por meter 2 pinceladas rápidas, las redes sociales lo que nos llevan es a la inmediatez. Vivimos en una sociedad de inmediatez y que si no está bien educado ese adolescente o ese adulto, comparte en exceso su vida privada con gente que a la que no le interesa realmente. Entonces, ahí se juntan esas 2 situaciones, ¿no? Cuando una persona controladora accede a un mundo como el de Facebook, Instagram, ¡buah!, pues aparecen los famosos stalkeadores de cuentas. O sea, la gente que se dedica pues, a revisar cuenta por cuenta de los amigos, a ver qué han hecho este fin de semana y a ver qué no han hecho. Con el cuidado de no darle el me gusta, con el cuidado de no poner ningún comentario, con el cuidado de tal, pero sí para saber. O sea, el control no solo se ejerce hacia los próximos, si nos ampliamos al tema de las redes sociales, pues ahí tenemos una enfermedad mucho más inmediata, ¿no? Ya no esperamos a que el amigo nos cuente qué ha hecho, sino que yo lo vigilo desde la red social a ver si sube una historia y me dice dónde está. Y así luego yo puedo hacerle las preguntas adecuadas para ver qué hacía ahí y qué no hacía. Pero sí que es verdad que luego, por ejemplo, los controladores por excelencia, que son los perfeccionistas, astrológicamente hablando, son los Virgos, ascendente Virgo. Yo muchas veces en tono de broma digo, ponga un Virgo en su vida para que su vida sea perfectamente controlada. Bueno, quien tenga un Virgo en su vida o un ascendente Virgo o alguien que tenga un stellium, una conjunción de planetas en el signo Virgo, en su carta natal, pues sabrá de lo que estamos hablando, ¿no? La perfección, el control, esas personas los llevan hasta un punto enfermizo, ¿no? Entonces, las redes sociales lo que provocan ante esas personas es esa posibilidad, la amplían. Ya no es solo ponerme como la vieja del visillo asomada a la ventana para ver quién pasa y quién no pasa, sino que tengo las redes sociales para controlar pues qué ha hecho mi hijo, qué ha hecho mi vecino, dónde ha estado mi amigo, con quién ha estado, antes de que me lo cuente. Antes se funcionaba igual, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando yo salía de casa y bueno, te tirabas 10 horas por ahí fuera, un sábado que salías a las 4 de la tarde y llegabas a las 12 o las 1 de la mañana o las 2 de la mañana, pues yo recuerdo que los domingos mi madre era un tercer grado, donde has estado, pero era el domingo. Y tú le contabas, como tú bien dices, pues lo que a ti te apetecía contarle. Claro. Pero si viviéramos ahora, pues yo hubiera subido una historia a las 5 de la tarde tomándome una cerveza, luego hubiera subido otra historia a las 10 de la noche cenando en no sé dónde con no sé quién, y luego más tarde a la 1 de la mañana, pues ya con 2 cubatas, otra historia en otro sitio. Pero los chiquillos tienen todo, te lo digo para el tema de los adolescentes que has sacado tú, los chiquillos tienen el tema muy controlado. O sea, tú en las redes sociales subes historias para unos amigos y otros no los ven, subes historias capadas para que solo puedan verlas esta gente y no pueda verla esta otra. Bueno, al final, las mismas redes sociales dan esa posibilidad también de que tú puedas tener gente con la que compartes todo y gente con la que compartes menos cosas, ¿no? Y muchas veces a nuestros padres, a nuestros tíos, los ponemos como gente que no vea esto, ¿no? Bueno, es como cuando mi madre me hacía el tercer grado y yo no le contaba que había bebido 2 cervezas. ¿Para qué necesidad tenía la mujer de saber si había bebido 2 cervezas o 2 Coca-Colas? Pues bueno, exactamente. Si habías hecho autostop o no. O no. Sí, en el caso de las mujeres, pues también el tema es... en los hombres eso era como más dejado, ¿no? Pero sí que es verdad, en los años 80, ¿quién no ha hecho autostop para ir de un sitio a otro? Era muy habitual, sobre todo para ir hacia los lugares de copas. Aquí en Sagunto estaba Novacané y para ir de Puerto de Sagunto a Novacané, pues eran 4 kilómetros, se hacía autostop y para volver más todavía.
porque ya venías cansado a las 3 de la mañana, pues era normal que hicieras autostop. O te traía un amigo en la moto sin llevar el casco, o pues, miles de cosas que tu madre no tenía luego por qué saberlas, ¿no? Pero ahora, pues yo pondría una story. Ahora me haría un selfie y pondría una story con la motillo allí. Sí, y bueno, luego pues a lo mejor coger el móvil del hijo, porque claro, también como es menor de edad, como tal, ¿sabes? Entonces realmente no hay una privacidad, pero porque no hay una confianza, tú no confías. Yo creo que nuestros padres, aunque se preocuparan, que por supuesto se preocupaban, era como que confiaban, estaba ya escrito que era lo que había y no podían hacer otra cosa, lo asumían como tal y ya está. Y volvíamos a casa. Y como tú dices, el tercer grado o el cuarto o el segundo. Ahora no es que sea el tercero ni el cuarto, es que ahora ya es el detalle tan grande que es verdad que pierden intimidad, intimidad y privacidad que yo creo que todos necesitamos y es muy importante. Eso es yo súper creo, importante el que ellos entiendan que tú confías. Claro, si tú vas a preguntar, tú te vas a interesar. Eso es una cosa y otra cosa es cuando tú sabes hasta qué hora ha ido a mear. Ostras, no es necesario, ¿sabes? Pero quien tiene el control como patología, o sea, quien es controlador, controladora, ahora lo tiene muy difícil para rehabilitarse. O sea, es muy complicado porque La con las historia es redes... entender que lo eres. Con O las sea, redes... para reconocerte, Sí, pero me refiero... reconociéndote, puedes ir tirando piedrecitas, porque es verdad que se vive mucho mejor. Sí, Vive mucho mejor. pero antes era mucho más fácil porque al final el hijo acababa volando o la hija acababa volando. Ahora, con las redes sociales, es que si alguien es controlador, en el sentido enfermizo de la palabra, en el sentido de querer saber, es que lo tiene muy fácil con el tema de las redes sociales. Porque es que, aunque incluso en un momento dado una red social puedas tenerla cerrada, es que cualquiera te hace una foto, te etiqueta, es que al final está todo, estamos tan expuestos para lo bueno y para lo malo, que esa posibilidad de control para las personas que lo ejercen es mucho más fácil, aunque creamos que no. Entonces, antes pues tú podrías ser un padre controlador o una madre controladora, pero tu hijo, tú en verano, en los años 80, a las 4 de la tarde ya no tenías a tu hijo en casa. Por muy controlador que fueras, por muy... No vas a salir, no. Al final, a las 4 o 5 de la tarde, el hijo se iba a la calle y no volvía hasta las 10 de la noche. Si es que era, pues te voy a decir, hasta los 10 o 11 años. Si no, volvía a las 10 a cenar y se volvía a ir. O sea, no es que estuviéramos haciendo nada malo, pero lo hacías. Ahora, lo que tú dices con las redes sociales es que nos exponemos demasiado. Si ya no hablamos de esos padres que en el móvil de su hijo tienen un espía para que les dé la posición exacta vía GPS de dónde están, que también los hay. Bueno, hay cada uno... ahí es donde yo entro de lo enfermizo, ¿no? Que el que tiene por enfermedad eso de ser controlador lo tiene difícil en esta sociedad para no acrecentarlo, porque la tecnología te ayuda a salir, a sacar esa parte de ti, ¿no? Como lo que pasa es que tú tienes que entender que si estás sufriendo, algo pasa, como claro, todo. efectivamente, es así, es así. Si algo de tu acción te está llevando al sufrimiento, es que no estás en una acción correcta. Pero claro, pues yo me imagino que cuando la persona que es controladora está ahí, no se da cuenta de eso. Darse cuenta es difícil. ¿Por qué? Porque es su dinámica. Entiendo, no lo sé, no me voy a poner en el lugar, ¿no? Siempre recibirá señales de los demás. La historia es la desconfianza. La desconfianza suprema es ese control que hace que esa persona pues cada vez esté peor y los que están a su lado más todavía. Yo hablaría de la falta de confianza, lleva ese control porque tú quieres como atestiguar o
o ver cosas que tú crees que tal y normalmente son malas, o sea, son malos pensamientos, que hay que mirarse eso también. Y yo creo que lo que lleva a la desconfianza en la otra persona, cuando tú desconfías de alguien, ese alguien lo que va a hacer es lo contrario, o sea, descontrol. Tú desconfías, tú de alguna manera estás proyectando que esa persona haga una serie de cosas, ¿no? Esto yo creo que con los hijos, incluso con las parejas enfermizas de celos, etcétera, etcétera, al final estás tan focalizado en esto que lo provocas, porque es que eres insoportable, realmente eres insoportable desde ese control o desde esa celosía, si lo piensas con la cabeza es así, y tú lo sabes. Entonces, claro, tienes que ir limando estas cosas, tienes que ir buscando la manera de deshacerte de estos puntos tan malignos para ti y para la persona con la que convives o con la que estás. Porque vivir en desconfianza es vivir en sufrimiento, porque siempre te la van a pegar, siempre te van a hacer algo, siempre, no sé. Y ahora yo voy a hacer de ti, que a ti te gusta jugar con las palabras. Si estás en desconfianza, es porque estás en ausencia de confianza hacia ti. Tal cual. Con lo cual, mira a ver de qué manera puedes tú arreglar esa confianza que no te tienes y que proyectas en el otro. Porque al final, como tú bien dices, si hay desconfianza, va a haber sufrimiento seguro. Seguro. Porque si no, yo me acuerdo de en ese ciclo de conferencia en el que tú y yo nos conocimos, los hermanos Ruiz dieron una conferencia que a mí me impactó mucho y yo me quedo siempre con una cosa que ellos dijeron que me sirve para muchos temas, pero para este viene muy bien enfocado. El cerebro es una herramienta que está ideada para completar lo que le falta. Cuando tú ves esto, automáticamente completas en un círculo. Cuando tú ves esto, completas un triángulo. Cuando tú tienes una historia y te falta algo, el cerebro la completa. ¿Cómo completamos esto en un triángulo? Por cultura. Sabemos que esto lleva al tercer lado. Es cultural. ¿Cómo completas esto en un círculo? Por cultura. Sabes que es un círculo. ¿Cómo completas una historia? Por tus miedos. Y en parte por tu cultura, pero por tus miedos. O sea, ¿qué proyectas en esa parte de la historia que no conoces? Tus miedos. Y entonces, tu pareja se ha ido un día con alguien y tú con tus miedos completas la historia que no conoces. Y ahí aparece, pues eso, esa necesidad, esa desconfianza primero y luego esa necesidad de controlar, porque claro, como tú completas lo que no conoces con los miedos que tú tienes, porque si lo completáramos con el amor que tenemos, pues no habría problema, pero lo completamos con los miedos. Y ahí es donde aparecen pues, celos, envidias, malas historias, cuando a lo mejor el otro no ha hecho nada o la otra no ha hecho nada, que es lo normal casi siempre. Sí, casi siempre. Hasta lo que tú dices, hasta que proyectas tanto eso que la otra parte te lo hace realidad. Bueno, pero al principio estamos completando una historia que no conocemos, proyectando nuestros miedos en ese hueco de esa historia. Pues eso... Nuestras expectativas que decías al principio. Claro, pues eso lo explicaron muy bien en esa conferencia de los hermanos Ruiz. Que yo invito a que, si no los conocéis, pues bueno, Los Cuatro Acuerdos es un libro maravilloso que yo creo que todos hemos leído y que yo os invito a que el de los 5 apegos y el quinto acuerdo también. El quinto, pero el primero eran los 4 acuerdos, que era del padre. El primero, sí, ese es el del padre, don Miguel Ruiz, sí. Miguel Ruiz, muy bien. Sí. Pues bueno. Luego está el quinto acuerdo también de don Miguel Ruiz y luego está el de los 5 apegos, que es del hijo. Ese no es lo conozco. Muy bueno, los niveles de apego, los 5 niveles de apego. Muy bien. Pues muy ese bueno. Ese no lo porque, fíjate, no si no nombras tú, no los nombras, no se me ocurre, pero por ejemplo ese libro habla de eso, ¿no? Del apego máximo, que sería el quinto nivel.
sería eso, una locura, ¿no? Como el gran forofo en el fútbol que cuando gana es feliz, feliz y cuando pierde se le ha perdido el mundo, ¿no? Esas expectativas y esa locura, ¿no? Porque al final el control excesivo es una locura, como todo en el extremo al final es locura y locura nos hace sufrir. Entonces, cogiendo eso, si no quiero sufrir, tengo que ir hacia otro nivel, ¿no? Tengo que ir bajando la frecuencia, quitando, como he dicho, de esa mochila algunas piedras. Ahora puedo seguir en ese nivel y en ese nivel de sufrimiento si ahí estoy cómoda, porque a lo mejor me quejo, pero yo estoy cómoda porque es lo que he hecho hasta ahora. Bueno, eso hay que... como síntoma, si vivimos algo en exceso, ahí hay que mirar cosas. Como síntoma. Hay que darse cuenta. Luego ya nos podrá llevar al sufrimiento o no y eso nos hará mirarnos más. Pero si las cosas, determinadas cosas las vivimos en exceso, pues ahí hay que darse cuenta que nos está mostrando algo. Y si es el control, pues ahí nos tenemos que ver la confianza, la desconfianza en el otro, esas cositas que son importantes. Tal cual. Sostener, sí. Controlar, no. Eso que no nos gustan los noes, nos gustan los síes, así que sí soltar, sí sostener. Y ya está, yo terminaría ahí, Raúl. Pues aquí lo dejamos. Aquí vale, terminamos. pues nada, miles de gracias. Hasta el próximo. Un besito. Saludos, chao. Chao. Chao, chao.